Buenas noches compañeros. Voy a hablar un poco acerca del tema relacionado con el código tributario. Para iniciar voy a comentar que dentro de las funciones principales del gobierno están darle cumplimiento a su plan de trabajo, a su plan de políticas establecidas para buscar el desarrollo del país. Para esto necesita afianzarse de fondos y para afianzarse de fondos necesita tener un método de recaudación. En este caso surgen los impuestos, que no son más que pagos que realizan la ciudadanía como contribuyentes para el cumplimiento de estos proyectos de beneficio común que el gobierno realiza como parte de su plan. Los impuestos están regulados en un código específicamente. Hablo del código tributario, el decreto 6-91. ¿Qué me indica el código tributario? Es una normativa que regula las relaciones entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Hablo de la administración tributaria, quien es el encargado de recaudar los impuestos, y en el caso del sujeto pasivo, hablo de los contribuyentes. Esta normativa básicamente me indica y me da todos los parámetros de obligatoriedad que tienen los contribuyentes para poder pagar sus impuestos, las sanciones, los límites, los alcances. Me narra a nivel general todo lo relacionado con la tributación. El Ministerio de Finanzas Públicas, que es uno de los ministerios del gobierno que se encarga de manejar los fondos públicos, eh, contiene una dependencia que al inicio mencionaba. En este caso es la Superintendencia de Administración Tributaria, una entidad descentralizada cuya función es fiscalizar, recaudar y administrar todo el sistema tributario del país, incluyendo las aduanas. Es importante mencionarla porque es el ente activo quien se encarga de hacer ese recaudo con los contribuyentes y brindar los métodos y la facilidad para que todo este dinero llegue a las arcas nacionales. Voy a hablar acerca de la tributación y básicamente de las fuentes que existen dentro del sistema tributario. Puedo expresar que existen dos, que son las fuentes internas y las fuentes externas. En el caso de las fuentes internas, puedo hablar acerca de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la base fundamental del sistema de tributación, quien le da la solidez necesaria para que éste funcione. También puedo hablar acerca de las leyes que existen, en este caso leyes específicas, como por ejemplo la ley del IVA, la ley del ISR, la ley del ISO, y de los tratados internacionales y de convenciones que van relacionados con todas las importaciones, ¿verdad? Todo el manejo que se da de ingresos, salida de mercadería hacia otros países por medio de las aduanas, que también son controladas, dicho de paso, por la administración tributaria. Hablo también de los reglamentos que el Ejecutivo puede emitir eh, como acuerdos gubernativos que van relacionados con esta materia. Voy a hablar acerca también de los tributos y la clasificación que tienen. Y acá puedo mencionar los siguientes. Los tributos de su clasificación se pueden dividir en tributos directos, indirectos, arbitros, contribuciones por mejora y contribuciones especiales. Al hablar de los impuestos directos, hablo de los que generan la renta directamente. En este caso pongo de ejemplo el impuesto sobre la renta o ISR como comúnmente se le conoce, que básicamente va a grabar la renta directa de los contribuyentes, ¿verdad? En este caso hablo de los impuestos indirectos también y menciono el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Este impuesto básicamente se graba sobre el consumo, sobre el consumidor final. Hablo acerca de los árbitros municipales, que básicamente es un recaudo que se realiza para las municipalidades eh, y básicamente funciona para poder tratar el tema del ornato en las distintas zonas, ciudades y municipios de cada país, del país. Hablo acerca también de las contribuciones especiales. Básicamente este es un impuesto, es un tributo que el gobierno exige que se pague para un destino específico. En este caso puedo mencionar el IETAP, ¿verdad? Que en su momento funcionar, que era el impuesto temporal de los acuerdos de paz. Y en este caso también un impuesto que funciona actualmente, que en su momento se determinó como temporal, como el ISO, era el impuesto de solidaridad. Por último, habla acerca de las contribuciones por mejoras. Estos son para fines específicos en donde los contribuyentes van a tener beneficios directos, como la creación de parques, la creación de sitios de recreación, eh, entre otros. Hablo acerca del tema de la obligación tributaria y este aspecto es importante, ya que constituye un vínculo jurídico
de carácter exigible entre un sujeto activo y un sujeto pasivo para el pago de los impuestos. ¿Qué significa esto? Que el sujeto activo tiene toda la potestad de exigir el pago al sujeto pasivo y este sujeto pasivo tiene la obligatoriedad de hacerlo efectivo. En este caso, en el cumplimiento del pago de sus impuestos como deberes formales, ¿verdad?, de contribuyentes. Lo siguiente que voy a comentar es el tema de los deberes formales, que básicamente es un listado de instrucciones que la administración tributaria da para poder cumplir con, con la obligatoriedad como contribuyentes. Y puedo empezar con la inscripción de las personas como contribuyentes, ¿verdad? También un deber formal es para los contribuyentes que ya son, que tienen formalidad, es llevar sus libros contables, presentar sus declaraciones, conservar sus documentos contables mediante un plazo de prescripción. También se tiene el deber formal de estar anuente a cualquier llamado en el que concurra la administración tributaria cuando lo quiera solicitar. También el deber formal de proporcionar toda la información que sea necesaria para para que la administración tributaria cuando lo requiera la pueda revisar y pues cumplir si en caso la administración tributaria determina de que existe algún ajuste o algo que solventar. Voy a hablar acerca también de los medios de extinción de la obligación. Como hablamos inicialmente, como contribuyentes se tiene la obligación del pago de los impuestos. Pero para poder extinguir esta obligación existen 5 formas que voy a comentar a continuación. El primero sería el pago, que básicamente es realizar la cancelación del impuesto directamente y automáticamente la extinción se da. Dentro de la cancelación o el pago del impuesto puedo mencionar el pago, la facilidad que da la administración de hacer convenios o de pagarlo por medio de pagos a cuenta, ¿verdad? Dentro de algún impuesto que sea anual eh, y lo relacionado. Voy a hablar acerca del tema de la compensación, que básicamente la compensación trata acerca de compensar dentro de un mismo impuesto un débito y un crédito y únicamente cancelar la diferencia que entre estos se dé. Pongo de ejemplo el IVA, ¿verdad? Que me genera un crédito fiscal, un débito fiscal y al final sobre lo que resulte, sobre la comparación que se tiene, se paga el impuesto. La confusión que básicamente es cuando se extravía o accidentalmente se pierde alguna documentación, pues no se tiene base para poder determinar el impuesto. En ese momento se extingue la obligación. También la condonación, que en este caso el presidente de la República en el artículo 20, no, en el artículo 97 de la Constitución Política es la única persona que puede condonar multas y recargos que se tengan cuando los impuestos no fueron cancelados oportunamente y se quiere hacer una cancelación en ese momento. Obviamente existe un proceso para poderlo realizar, que se realiza ante la administración tributaria y una resolución que se emite al final. Voy a hablar acerca de la prescripción, que no es más que el vencimiento de la obligación de tener la documentación de soporte necesaria para que la administración tributaria cuando lo requiera, la quiera revisar o la quiera analizar. La prescripción es de 4 años y en caso un contribuyente no esté inscrito, la prescripción sería de 8 años. Voy a hablar acerca y como último tema de las infracciones y las sanciones tributarias. Al momento de que el contribuyente no cumpla con su obligación de pagar el impuesto y de otros deberes formales que la administración le requiere, puede ser objeto de multas o de acciones por parte de la administración en contra del mismo. Puedo hablar acerca de las infracciones más comunes o sanciones que serían por la omisión de la modificación de los datos del contribuyente sin que exista previo aviso ante la administración, la omisión o alteración del NIT, adquirir bienes y servicios sin exigir la documentación correspondiente, no tener los libros contables al día, mantener los libros contables, por ejemplo, fuera del domicilio fiscal, o la omisión de la retención de tributos y no reportarlas ante la administración oportunamente, no cancelar las declaraciones dentro de los plazos establecidos. Eso es todo, muchas gracias. Que tengan buena noche.